Buenas tardes para todas y todos. Esta es la regrabación de la clase 1 del mes 2 para ciclo 4 nuevo, ¿vale? Entonces, la clase 1, la clase de hoy se llama, pues se trata de nutrición y sistema digestivo humano. A continuación, prestamos atención al video. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les vamos a hablar sobre la digestión humana. Es un proceso biológico que realizan los seres vivos para adquirir los nutrientes necesarios, obteniendo la energía necesaria para la realización de otras actividades vitales de los organismos. Identifiquemos cada uno de estos procesos. Tenemos el proceso de ingestión que realiza o se inicia desde la masticación en la boca con la ayuda de la saliva, donde se trituran los alimentos y se mezcla con la misma saliva, ayudando a la descomposición de azúcares sencillos. Después se forma el bolo alimenticio, formado, después pasa por el paladar blando, seguido de la faringe y luego presiona la epiglotis, que permitirá el cierre de la laringe que conduce a los pulmones. Si algún alimento pasa, se expulsa con una tos muy fuerte. ¿Te ha pasado? Bueno, esto sucede. Al cerrarse la epiglotis, el bolo alimenticio sigue el recorrido por el esófago, como lo estamos observando. Al llegar el bolo alimenticio al estómago, se inicia la digestión, un proceso mecánico y químico en el que los ácidos gástricos y el movimiento ayudan a descomponer formando el quimo, que pasará por el esfínter pilórico, donde la bilis será expulsada del hígado y la vesícula biliar con ayuda de las enzimas pancreáticas permite la descomposición de grasas y proteínas. Aquí observamos cómo pasa el hígado y el páncreas. Luego, pasado por el intestino delgado, donde se lleva a cabo la absorción, pasando por el duodeno, el yeyuno y el ileón. Este último presenta el cepillo, vellosidad intestinal, donde se absorben los nutrientes, pasando por el torrente sanguíneo para luego llegar a las células y ser entregado a las células. Por último, recordemos que parte del quimo no es absorbido por el cuerpo, este pasa por el ciego para realizar el proceso final, la egestión, entrando al intestino grueso, pasando por el colon ascendente, después el colon transverso, después el colon descendente, el colon sigmoide, el canal anal y la expulsión por el recto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima lección. Listo. Entonces, recordemos el objetivo de hoy es describir la estructura y funcionamiento del sistema digestivo a partir del estudio de cada órgano para comprender el proceso de nutrición en el ser humano. Bueno, en cuanto al proceso de digestión, nos hablaban de que el humano tiene bueno, sí, en general, los animales tienen un tipo de nutrición heterótrofa. Realizamos la transformación física y química de los alimentos y también tenemos un sistema digestivo bastante completo, ¿cierto? Y, digamos, con órganos especializados, ¿cierto? En cambio, hay otro tipo de nutrición, en la nutrición autótrofa, que generalmente es en las plantas y se da gracias a la fotosíntesis. También pues diría que no tienen sistema digestivo, ¿cierto? Bueno, el sistema digestivo humano, compuesto por el tubo digestivo y las glándulas anexas, ¿cierto? Que hacen posible, digamos, la activación de esos procesos. También nos hablan de la ingestión, que incluiría, digamos, el hecho de, pues, alimentarse, ¿cierto? O sea, recibir el alimento. Bueno, también masticación, ¿cierto? La salivación.
En cuanto a la digestión, pues ya sería digamos, a partir del estómago, a partir de la llegada al estómago, con los movimientos mecánicos y también los jugos gástricos. En cuanto a absorción, que se daría en el sistema, el intestino delgado, se integrarían los nutrientes absorbidos en los alimentos hacia el torrente sanguíneo. Y la gestión, pues ya sería la expulsión o la secreción de los alimentos que no se procesaron. Seguimos con qué es la nutrición. Es un proceso biológico en el que los seres vivos adquieren y modifican sustancias con el fin de obtener energía y materiales necesarios para desarrollar sus procesos vitales. De acuerdo a la forma en que se adquieren las sustancias, existen dos tipos de nutrición que ya también se habló en la diapositiva anterior. Bueno, en la fotografía de la planta tenemos la capacidad de un grupo de seres vivos para producir su propio alimento, que es característico de algunas plantas y algunas bacterias, o sea, autótrofos, ¿cierto? Y en cambio los heterótrofos es un proceso que se da en seres vivos que necesariamente deben adquirir su alimento del exterior y es característico de todos los animales, incluido el hombre, hongos y algunas bacterias. Listo. Entonces, ahora vamos con el sistema digestivo específicamente del humano. El ser humano es un organismo heterótrofo, por lo que se toman nutrientes que se necesita del medio y el sistema digestivo está compuesto por un grupo de órganos que ayudan a cumplir con este objetivo de incorporar, modificar y absorber nutrientes. Adicionalmente, interviene en el proceso de eliminación de desechos. Siguiente, bueno. Entonces, acá nos empiezan a, digamos, describir más, digamos, la función de cada órgano del sistema digestivo, empezando por la faringe y el esófago. Bueno, también la boca, ¿no? Entonces, es un tubo muscular que conduce el bolo alimenticio hacia el estómago, básicamente esa es la función de estos dos órganos. Cuando llega al estómago, el estómago ayuda a mezclar los alimentos por medio de las piezas dentales y la lengua, ¿cierto? El proceso previo de masticación ayuda, ¿cierto? A que no sea tan difícil la digestión ya en el estómago. Entonces, aquí nos enumeran los órganos del sistema digestivo y su función, ¿cierto? Entonces, en el número uno tenemos el estómago que ayuda a mezclar los alimentos por medio de piezas dentales y lengua, lo que ya se habló. Bueno, en segundo lugar tenemos el hígado, que es el órgano más grande del cuerpo, y entre sus funciones está la desintoxicación y la secreción de bilis. En tercer lugar tenemos al páncreas, ubicado en la parte superior del duodeno, ¿cierto? La terminación del estómago, y produce sustancias necesarias para la transformación de los alimentos. En cuarto lugar tenemos el intestino grueso, situado en los bordes del abdomen y contiene partes de colon transverso y colon descendente. En quinto lugar tenemos el intestino delgado, que es la parte más larga del tubo digestivo y se diferencia en tres partes: duodeno, yeyuno e ileón, las distintas zonas, ¿cierto? En sexto lugar tenemos a la vesícula biliar, que almacena la bilis, sustancia importante en la transformación de las grasas. Y en séptimo lugar tenemos el recto y el ano, que es la porción final del intestino grueso y es la salida de los desechos de la digestión. Listo. Entonces, acá nos describen un poco más de lo que se trata la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión. En primer lugar, tenemos la ingestión, que es el ingreso de alimento del cuerpo. Los dientes lo triturarán y la saliva lo humedecerá para facilitar su paso al siguiente, digamos, a la siguiente parte del proceso o al siguiente órgano. En segundo lugar, tenemos a la digestión, que es la transformación del alimento, y el bolo alimenticio es transformado en sustancias más simples que pasan al estómago y al intestino delgado gracias a la acción de esos jugos gástricos, intestinales, biliares y pancreáticos. Ya en el tercer paso, ¿cierto? En el tercer proceso que sería la absorción, el paso de las sustancias aprovechadas, es decir, los nutrientes del sistema circulatorio, se da en la segunda parte, es decir, en el yeyuno y en la tercera en el ileón, que sería una porción específica del intestino delgado que posteriormente pasará al intestino grueso para absorber el agua, ¿cierto? El agua sobrante. Por último, tendríamos la egestión debido a la absorción del agua de los residuos de la digestión que requieren mayor consistencia y se convierten en heces fecales que pasarían el recto para ser expulsados por el ano. Listo. Entonces, acá nos muestran un ejemplo. eh, bueno,
Entonces, vamos a leer. Él es José y le encanta la pizza. Vamos a explicarle a José qué sucede con la pizza una vez entra a su cuerpo, mostrándoles cada órgano del sistema digestivo. En los cuadros se explica cada cambio que se dan en el alimento y estos poseen un color que se relaciona en la imagen con el órgano que participa en cada proceso. O sea, le van a explicar al señor cómo va a digerir la pizza, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la pizza ingresará por la boca y allí, por acción de los dientes, lengua y saliva, se transformará en una masa llamada bolo alimenticio. En segundo lugar, los siguientes órganos del tubo digestivo, que son faringe y esófago, llevarán el alimento hacia el estómago. En tercer lugar, el estómago, ¿cómo así? Perdón. En el estómago se dará la digestión química por acción del jugo gástrico y las sustancias que se envían desde el hígado y desde el páncreas. Y también en el duodeno se modificará el alimento, ¿cierto? En la siguiente parte que ya sería en el intestino delgado. En el yeyuno e ileón se absorben los nutrientes para ser llevados a todas las células del cuerpo por medio de la sangre. Y por último, en el intestino grueso se absorbe el agua que corresponde a las sustancias que no fueron aprovechadas y finalmente son expulsados por el ano. Listo. Entonces, chicos y chicas, recuerden revisar material de apoyo y las actividades, perdón, la actividad de la clase 1, mes 2. ¿Vale? Muchas gracias.